Hoy es miércoles 19 de febrero del año 2020, esto es Cuarto Poder. Junto a nuestros invitados analizamos la realidad del país tratando de acercarnos a lo que realmente está ocurriendo este año 2020, un año cargado de muchas incógnitas, de mucha suspicacia. ¿Qué va a pasar en nuestro país cuando este año ya prácticamente empiezan a calentar los motores políticos los distintos partidos? Pero hay otros elementos sociales, económicos y de país que también tenemos que deliberar en estos espacios, porque sin duda alguna que se viene un año duro en este 2020. Es necesario hacer un análisis profundo de la realidad nacional. Ya estamos en 19 de febrero, prácticamente vamos a llegar al mes de marzo, se viene la Semana Santa, de ahí para allá se fue el año, los días están corriendo muy rápido, don Carlos, y también las noticias corren definitivamente a estas alturas, y por ahí pues hay muchas interrogantes que nos hacemos y con nuestro invitado el día de hoy las vamos a plantear para que a nivel nacional usted esté pendiente de Cuarto Poder. ¿Tenemos país o solo somos un pedazo de tierra que descubrió el señor Cristóbal Colón? Tenemos el deber los hondureños de no votar por los que nos tienen en la línea tenue de la corrupción, y las reformas electorales solo son someras, no profundizan para transformar el sistema del sufragio en los hondureños, dice el abogado Fernando González, que es miembro de Alianza Patriótica. En realidad hemos sido cómplices todos los hondureños de lo que está pasando. Como dice un adagio por ahí, ¿verdad? Tenemos las autoridades que de verdad merecemos. ¿Por qué? Porque en este caso hemos sido un pueblo cobarde, un pueblo que en realidad no lucha por sus beneficios. Históricamente Honduras no ha sido ese país combatiente en idealismos meramente políticos. Por eso Francisco Morazán se fue a San Salvador a traer sus soldados. ¿Por qué? Porque nosotros como hondureños históricamente siempre hemos puesto el lomo, como dicen en mi pueblo, siempre hemos sido aguantadores. Es más, la independencia no nos costó nada, y por no costarnos nada en realidad somos como somos y estamos como estamos. Yo creo que en realidad en este nuevo siglo que está por el devenir, ¿verdad? Nosotros tenemos el deber y la obligación como hondureños que somos, llamar a la conciencia a lo que son las masas, las grandes mayorías, porque esas masas y grandes mayorías son las que eligen en realidad las personas. Digo masas y mayorías si se tocara votar en masa, ¿verdad? Pero en realidad los pocos que votan, los votos rurales, son los que en realidad deciden, ¿verdad?, quiénes están y quiénes no están, ¿verdad?, en esos curules, en esas alcaldías y en la presidencia de la República. Desde el gobierno, ¿qué medidas no se han tomado que contribuyan al crecimiento económico del país y desde luego al desarrollo? Mire, en realidad si usted no es necesario ser un analista lato, grande, suficiente para en realidad saber que no se ha escuchado el pueblo, que solo en realidad se han escuchado esa cúpula que nos tiene hundidos en estas Honduras. Si en realidad se escuchara el clamor del pueblo, créalo que en esos puestos de toma de decisiones que está en el ámbito gubernamental estarían las personas idóneas, no en realidad, ¿verdad?, una odontóloga en cuestiones migratorias, no en realidad una persona que sabe de vehículos y no está en cuestiones meramente terrestres. Mire, lo que pasa es que aquí hemos puesto al revés la situación, y es donde nos tienen este caos de país, ¿verdad? Que supuestamente, imagínense que ya salió un libro que dice que Honduras dejaría de existir como país en 30 años. Estamos en ese borde, estamos en esa línea tenue, en realidad porque la corrupción ha ganado más aquí. ¿Por qué? Porque hemos sido indiferentes como hondureños, y que esas grandes mayorías, ¿verdad?, que deciden a los presidentes, diputados y alcaldes, pues se hacen caso omiso o se venden en realidad por una bolsita solidaria o por 500 lempiras ese día de las elecciones. En el contexto que describe, a partir de septiembre se inicia la campaña electoral con las expectativas de reformas que contribuirán a la participación, a la transparencia, para el fortalecimiento de la democracia. Su punto de vista. Algo jocoso. Entonces ahorita no estamos en modo electoral. Pregunto yo.
Usted mira todos los fines de semana que los partidos mayoritarios están en modo electoral. En septiembre se va a oficializar, entonces, mejor dicho, licenciado y pueblo hondureño, porque usted mira semana tras semana, en realidad aquí, esa carrera galopante, ¿verdad?, electoral, que no lo puede regular ni las nuevas autoridades, ¿verdad?, ni las nuevas autoridades electorales, ni la unidad de política limpia. ¿Por qué? Porque en la movilización de toda esta gente se gasta plata, pero la unidad de política limpia ha hecho caso omiso, ¿verdad?, a oídos sordos de lo que está sucediendo en el acontecer meramente político electoral todos los fines de semana. ¿Qué resultados se empieza a obtener de todo ese proyecto que se viene manejando después de las elecciones del 2017 con respecto a las reformas electorales? Mire, han sido someras. Me extrañó que el dirigente principal de Libertad y Refundación dice que ya están completas las reformas electorales. No es así. No se tiene, ¿verdad?, lo que es una segunda vuelta o balotaje. No se tiene en realidad lo que es un voto electrónico que se estaba fustigando el domingo pasado, de que en el Caribe, ¿verdad?, un país del Caribe, pues ya a nivel de alcaldías eso fue un fiasco. Pero yo creo que a prueba y error, ¿verdad?, nosotros podemos salir. Es imposible que se vuelva a caer más de 600 veces un sistema electoral. Eso es inconcebible para las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque en este caso es necesario que se escuche la voluntad soberana del pueblo. Muchas gracias. Escuchábamos al abogado Fernando González, analista y miembro del partido Alianza Patriótica. En el país se han dado una serie de acontecimientos. Muchos de ellos se consideraban ya erradicados, pero más de los hechos causados por los seres humanos que habitamos este país, también la naturaleza azota a la sociedad hondureña y se presentan acontecimientos quizás nunca antes vistos, como la crispación política que lleva ya una década. Las migraciones han sido permanentes, pero no masivas como se dan en las caravanas. Las medidas y estrategias y proyectos de carácter de inversión para el crecimiento económico no dan resultados, pero también la naturaleza ahora amenaza la escasez de agua, y la escasez de agua conduce a la escasez energética. Sí, don Carlos, si bien es cierto, son problemas naturales, son problemas mundiales que afectan a nuestro país también, pero hay que mencionar que también hay responsabilidad por parte de los que nos gobiernan. Honduras es un territorio más del 70% de montañas, un territorio montañoso. ¿Por qué hay escasez de agua? Honduras es un país que cuenta con una gran cantidad de ríos que cualquier país de Centroamérica deseara tener. ¿Por qué hay escasez de agua? Son problemas, al final, que tienen que ver con las políticas públicas manejadas dentro de un país. Y usted dice un elemento muy importante. Estamos 10 años ya continuos de una crispación que tiene que tener un detonante. 10 años hasta psicológicamente cambian etapas, cambian formas de pensamiento. Hay países que cada 10 años evolucionan. Entonces nosotros, si partimos del golpe de Estado para acá, que la población empezó a despertar, que nació un sector político de izquierda que antes era improbable leer de izquierdas en los partidos tradicionales, don Carlos, y que se convierte en partido político, esta izquierda, hoy dentro de Libertad y Refundación, son fuerza política. No nos imaginábamos atrás de esos 10 años que íbamos a tener 3 fuerzas políticas. No nos imaginábamos hace 10 años, don Carlos, que iba a surgir un grupo de jóvenes desde las antorchas sin color político y que iba a exigir organismos internacionales para que nos vinieran a auditar, para que nos vinieran a acompañar en las investigaciones. Antes del 2009 tampoco nos imaginábamos que iba a haber un golpe de Estado en Honduras, y mucho menos, don Carlos, nos imaginábamos que íbamos a tener una reelección ilegal, que iban a existir. Es cierto, la Constitución de la República siempre ha sido violada, pero no nos imaginábamos que se iba a dar una reelección ilegal y que la Constitución pues la echan a la basura a los políticos de turno y hacen lo que quieran con ella. Y tampoco nos imaginábamos que iba a existir una desesperanza por parte del pueblo hondureño como la que existe en estos momentos, de que ya no se puede hacer nada. Pero yo creo que es momento más bien de darle vuelta al cassette, de darle vuelta a la tortilla y empezar
una época distinta, recoger toda esa enseñanza de estos últimos 10 años, todos esos errores, y no sé si va a ser a través de un proceso electoral que vamos a ver esos cambios, pero de que estamos en camino a eso, don Carlos, estamos encaminados a generar cambios en este país. Ahí surge otro acontecimiento, la ausencia de las organizaciones sindicales como los sindicatos, las organizaciones campesinas que luchaban por las reivindicaciones sociales y eran contrapoder para demandar de los gobiernos esas reivindicaciones y que se hiciese inversión en la sociedad, o sea, la inversión pública, han desaparecido. ¿Por qué la ausencia de las organizaciones sindicales y campesinas que movimientos como la Antorchas, la Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación han tenido que asumir ese rol reivindicativo para la sociedad hondureña? Son fenómenos que debemos de tener la visión del por qué se dan estos hechos, pero también la importancia cómo se analizan desde el poder todos los acontecimientos que se dan. ¿Cuál es la visión que tienen los que están en el poder, los que administran la institucionalidad de la República? ¿Y cuál es la visión que también tenemos que tener como población? Don Carlos, mire, las poblaciones, los pueblos tienen que transformar también ese pensamiento, y al final nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos responsabilidad en lo que está sucediendo. Si bien es cierto, como dijo el abogado Fernando González, no son las mayorías las que escogen a los gobernantes, pero nosotros hemos sido parte, o sea, hemos sido víctimas de ese sistema de proselitismo político que nos han utilizado cada 4 años para ir a acudir a un centro de votación y darle el voto a los mismos que nos gobiernan. Ahora, es responsabilidad nuestra cambiar y darnos cuenta que hemos cometido errores y que hemos puesto personas en el poder que no representan los intereses de las mayorías. Entonces tenemos que darle vuelta a esto. Y si no es a través de un proceso electoral, pueden existir otras formas. Pero si no, pues resumámonos al proceso electoral y listémonos ya para elecciones. Lo mismo dijo el abogado. La pregunta que le hace usted, ¿en septiembre empieza el proceso electoral o la convocatoria de elecciones? Pero ya estamos en proselitismo político, prácticamente nos encapsulan nuevamente en ese tema, porque ahí es donde nos sentimos cómodos como población. ¿Están las condiciones para un proceso electoral transparente, limpio, democrático, que se respete la libertad del ciudadano que ejerce el sufragio? Son también interrogantes que se deben de analizar, y el pueblo hondureño, con el tiempo que ha transcurrido, pues tener su propio posicionamiento crítico, analítico de cómo va a ser el proceso electoral que se enfrentará a partir de septiembre del 2020, las primarias y internas de los institutos políticos que llevan a cabo este proceso, pero para ese mismo año, a partir de mayo, convocará el organismo electoral para las elecciones generales del 2021. Bueno, yo sé que existe mucho negativismo todavía en este tema de poder acudir a un proceso limpio en el año 2021, cuando se dan ambos procesos, primario y general. Escuchamos a los analistas, escuchamos a los distintos partidos políticos, inclusive los partidos de oposición, establecer que tienen temor ir a un proceso electoral con las mismas reglas. Se habla de reformas electorales cosméticas y hasta este momento no miramos que se puedan dar reformas profundas. Por el otro lado, el partido principal de oposición, Libertad y Refundación, establece que confían en este nuevo mecanismo que ha surgido, de tener 3 representantes en el Consejo Nacional Electoral, de ahora tener representantes como institución política dentro del Registro Nacional de las Personas, que si bien es cierto, se lo merecen, pero al final no son garantías plenas que me puedan a mí establecer, don Carlos, que vamos a tener un proceso limpio. Y ojo con esto, porque todo el mundo está pensando en elecciones generales. ¿Qué va a pasar en las elecciones primarias? Estos representantes, hay representantes del Partido Nacional, del Partido Liberal y del Partido Libre. Estos representantes
¿Van a actuar de forma mesurada en un proceso interno dentro de esa institución política a la que representan? Porque ellos también representan un sector, y en este caso al sector oficialista. Entonces, vamos a tener los mismos problemas de fraude, no solo en las generales, quizás en las primarias, y eso golpea y eso divide a las instituciones políticas para un proceso de elecciones generales. Libertad y Refundación argumenta que cuando se instala una mesa, va la Democracia Cristiana, su delegado, también representa el partido Vamos con su delegado, y en la otra contraparte está el Partido Liberal con su delegado, y está también el Partido Libre con su delegado, y está el Partido Nacional con su delegado. A la hora de decidir, Vamos y Democracia Cristiana y Partido Nacional se dividen, como los cargos son rifados. Entonces resulta que se puede dar en que presidente, secretario y escrutador son del Partido Nacional, solo que con diferente nombre, porque el delegado que asiste por la Democracia Cristiana y por el Partido Vamos serían de la misma institución política, es el argumento. Pero estos partidos, le comento, que están solicitándole al Departamento Electoral de la OEA que emita una opinión para que a ellos se les dé presencia, porque no puede ser que los tres partidos mayoritarios sean, dicen, los que van a decidir en poner el delegado por ellos, porque le están permitiendo que donde puedan, donde tengan capacidad, manden un observador. O sea, no van a ser actores directos en el proceso, sino que solo van a ser observadores, veedores. Según lo que hasta ahorita está planteado, que no se ha visto lo escrito, sino los comentarios. Y es un planteamiento de los partidos grandes, específicamente el Partido Libre, Nacional, Liberal y Libre. Y del Partido Nacional, correcto. Apartando a los partidos emergentes, que si bien es cierto, es una acción antidemocrática, don Carlos, pero tiene mucha lógica. Tiene mucha lógica. ¿Por qué razón? Por los antecedentes que hemos visto en los procesos electorales, el famoso comercio de las credenciales, donde los partidos minúsculos se encargan de comercializar hacia los partidos grandes. Ahora, se ha responsabilizado a esos partidos pequeños, pero ¿y por qué también no se responsabiliza al que compra esas credenciales? ¿Por qué nunca se menciona a los grandes partidos que son los encargados de retener esas credenciales? Sino que solo se acusa al que los vende. Es correcta la apreciación, que se debe señalar también al partido que le compra las credenciales, pero está la otra propuesta, que es la famosa ciudadanización, o sea que a través de un mecanismo se seleccione a la persona. No se ha hablado cuál sería el mecanismo, ni la institución o instancia que lo haría, que en todo caso el Tribunal Supremo o el Tribunal Nacional de Elecciones ahora, Consejo Nacional de Elecciones corrigiendo, Consejo Nacional Electoral corrigiendo, sería el que seleccione a las personas. Libre se opone porque dice que otros estarían entonces poniéndole su delegado en la mesa receptora. No está claro también si se va a concentrar, como se ha venido haciendo, el sistema de cómputo, o se va a volver cuando era municipal y tenía validez, y departamental, y eso alimentaba el nivel central. Y fíjense que la idea en una sociedad desarrollada, en una sociedad sin vicios, la idea de ciudadanización no es mala, es una idea correcta, pero estamos en Honduras, estamos en una dictadura, don Carlos, estamos en un país donde un partido político tiene controlados la mayoría de los poderes del Estado. Imagínese usted un ejemplo hipotético de ciudadanización de las mesas, supongamos que se da este caso. ¿Quién va a escoger? ¿Cuál fue el planteamiento de los que aducen esta situación? Que sea la sociedad civil la que proponga a los ciudadanos que van a estar en mesa. E imagino que se les va a tener que remunerar también, sí, ¿verdad? Porque si no existe algún interés político, nadie va a querer estar en mesa. Pero si existe una remuneración para ese día, pues muchas personas se van a querer apuntar. ¿Quién es la sociedad civil? ¿Qué sociedad civil estamos hablando que va a designar a esas personas? Si se habla también de una sociedad civil coludida con el partido de gobierno. Imagínese usted que diga, ok, vamos a escoger estudiantes universitarios.
Esa es la otra propuesta. Ajá. Están planteando que sean estudiantes de secundaria de último año obligatoria y por cuestión legal tendrán que cumplir sus 18 años. Y estudiantes universitarios, o sea, los estudiantes de secundaria de último año que cumplan con el requisito legal de los 18 años y los jóvenes universitarios que sean los que participen en las mesas electorales como funcionarios con un sueldo por esos 2 días, el día que están en el proceso y todavía que se extienda a un segundo día. Y no tienen corazón político entonces esos estudiantes, ¿no cree que va a haber una inclinación? ¿Cómo va a determinar usted eso? Que no representan a ninguna institución y son ciudadanos neutrales. O sea, es una tarea bien difícil y yo sé que los partidos pequeños están apoyando eso y muchos movimientos internos pequeños, a lo interno de los partidos que van a primarias están apoyando eso porque no tienen capacidad de poder llenar todas las mesas. Estamos hablando de más de 30.000 personas que se necesitan para un proceso electoral a nivel nacional. Aproximadamente unas 40.000, porque en esta ocasión, aunque es grande la cantidad de hondureños que se han tenido que ir del país por diferentes motivos, pero el principal es la situación económica y la violencia, va a aumentar el padrón electoral. Casi hay una constante. Cada 4 años aumenta en 400 a 500.000 de jóvenes que ejercen el sufragio por primera vez. Eso lo he notado en los últimos 3 procesos. Correcto. Ahora, entonces, los planteamientos ahí están. Ciudadanización de las mesas, que se le quite las credenciales a los partidos emergentes y que solo los 3 partidos grandes manejen credenciales. Y el mismo proceso tal y como estamos, que sigue el comercio de credenciales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la propuesta correcta para evitar ese tráfico de credenciales? Que por ahí empieza la corrupción dentro de los procesos electorales. Y le preguntamos a usted, amigo y amiga que nos está escuchando, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es la forma correcta entonces de manejar este proceso electoral? Porque existen muchas dudas y existe diversidad de opiniones y se tiene que buscar un punto de encuentro para que en realidad tengamos procesos electorales limpios. 2221-6800 al 05, nuestros teléfonos en la planta para que participen, don Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le escuchamos. Fíjense que aquí, bueno, yo soy un fiel escucha de esta emisora, pero fíjense que ahorita no hay señal, no hay señal de la Globo. ¿Dónde? Aquí en Nacaome. Nacaome. Bueno, vamos a hablar con el compañero ingeniero que atiende la parte técnica y le agradecemos mucho y saludos al departamento de Valles. Yo soy originario de Huascorán, Valle, pero tengo familiares en los 2, o yo creo que en todos los municipios, pero en Nacaome todavía viven tíos, tías paternas. Y mandamos un saludo afectivo a Zona Sur, don Carlos, que siempre está pendiente de Cuarto Poder y de la programación de Radio Globo. Pasan atentos a lo que nosotros expresamos en este programa desde Choluteca, desde el departamento de Valle, así que saludos a la Zona Sur específicamente. Les informamos que para analizar los escenarios que hemos mencionado, habíamos invitado a don Marvin Ponce Sauceda. Él es ex dirigente social del sector campesino, ex diputado, 2 periodos por el Partido de Unificación Democrática, y ahora asesor presidencial. No sabemos porque nos comunicamos incluso viene en camino. Hace unas 2 horas y me dijo que estaba en la disposición después de la plática. Me dijo, me acuerda, y le he acordado durante este día por 3 veces, pero ya me había confirmado y me están diciendo que viene en camino. Buenas tardes, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, le escuchamos. ¿Aló? Tiene que bajarle el volumen a su radio. ¿Me va a retirar? Le escuchamos. ¿Aló? Sí. Yo quiero dar una opinión. Sí, pero bájele el volumen a su radio para que nos pueda escuchar. ¿Está en el área del radio? Bueno. Sí, adelante, amigo. Le escuchamos, hable. Que yo quiero dar una opinión. Sí, le escuchamos. Sí, le voy a bajar el radio ahorita. Bueno. ¿Se le cortó? Mire, los años 40, ¿va? Ajá. Y fíjense que quien ha tenido la culpa para que esté hablando tanta paz allí es el Partido Liberal.
porque el partido ahorita no da un poder al Partido Nacional y ahora solo un cagazón ahí. Gracias. Pero Poco siempre le consideramos su lenguaje. Yo no comparto esa. Tiene que trabajar un poco para manifestar su inconformidad o su opinión alrededor del tema. Sabemos que nos gusta mucho la política y es correcto. Que le gusta la política y a mí me gusta la política, es lo correcto. Pero también no quería que nos divorciáramos solo de la parte económica, porque en el país se han hecho planteamientos, propuestas, proyectos que se presentan y quedan en la nebulosa, que no tienen el impacto para el crecimiento económico, y si eso no se da, es muy difícil que alcancemos el desarrollo. Y va a seguir la ola de violencia, la ola de inseguridad, porque no hay distribución de la riqueza, no hay trabajo. Entonces, si usted no tiene empleo, no tiene ingreso de dinero y por lo tanto no tiene capacidad de compra. Buenas tardes. ¿Le escuchamos? No. Sí. Hay que tener cuidado, porque hay quienes van haciendo, que van sacando las nuevas cédulas, que están los ellos para el Partido Nacional y el Partido Liberal, que van dejando a la gente. Ya, bueno, gracias. Muy amable. Me imagino que se refiere al proceso de... Identifícate, ¿va? Que por ahí es cierto y hay que volarle ojo a eso, por ahí pueden meter gol. Que surgió con mucha espuma, pero últimamente está en completamente tranquilidad. No se sabe nada. Se hizo una campaña de lanzamiento, nadie conoce si están trabajando o no están trabajando. Los comisionados, pocos los he visto, pocos los he escuchado. Bueno, se supone que ya tienen que andar haciendo el trabajo de campo, don Carlos, porque para el mes de septiembre ya tiene que estar finalizado este proyecto, que así como va, pues está difícil. Entonces lo más probable es que vayamos a un proceso de elecciones primarias con la misma identidad, porque el objetivo es tener un nuevo documento de identidad, un nuevo censo electoral, depurar a los muertos. Supongo que cuando traigan la maquinaria que fue comprada en Europa, la van a presentar. Eso significa que todavía no ha venido. Claro. Porque no he escuchado. Y es ilógico que vayan a decir, bueno, está instalada en tal parte y no se diga nada, pues. Es que eso es que no ha venido. Es un equipo que viene de Asia. Por ahí escuché que estaba en cuarentena también el equipo por lo del coronavirus. Bueno, ¿de dónde viene? Yo sé que ellos fueron hasta Dinamarca para abrir los sobres de las ofertas, vinieron acá y dieron una información tan técnica que fue difícil entenderla. Solo supimos que había empresa que había obtenido el contrato. Buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes. Sí. Mi pregunta es, Libre le va a apostar a las elecciones, pero en las últimas 2 elecciones ha reclamado que le han hecho fraude, pero no ha tenido justificación porque se le han perdido las actas. Libre. La pregunta que le puede dar al coordinador de Libre es si en estas elecciones nos garantiza que van a recibir, van a recolectar al 100% todas las actas. Libre, estimado, tiene que someterse al proceso electoral porque así dice su estamento jurídico. Y esa recolección de las actas, ninguno de los partidos las obtuvo completas. Sí, yo soy testigo. Ahí hubo, como dicen, una cuestión de mal manejo desde el Tribunal Supremo Electoral que se llamaba antes. Ningún partido presentó las actas. Pero hay responsabilidad completas. También de cada partido político, la responsabilidad de la organización de cada institución política en el proceso. Así que tienen que ponerse las pilas en estas elecciones que vienen a tener completas el 100% de las mesas, o si no, por ahí vienen los goles también. Llamada telefónica, buenas tardes. No. La cortó, pero muchas gracias por comunicarse. Vamos a hacer una brevísima pausa. Sí. El cienjo llega a don Marvin Ponce. Y si no, vamos a continuar porque estoy interesado que también hablemos de por dónde iniciamos, la situación económica del país. Vamos. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por Radio Globo.
¿Por qué se genera la perspectiva de que el crecimiento económico en el país va a ser de un 4%? Sí, los especialistas, economistas, estudiosos de la materia han manifestado que esa situación el 2019 disminuyó a tal grado que fue menos del 3%, pero ahora se nos plantea que será del 4%. Lo dejaremos para otro día, el análisis económico, y entramos en materia. Ya se encuentra acá con nosotros don Marvin Ponce Sauceda, que como les habíamos anunciado, él es ex asesor del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, COCOSH, donde le conocimos hace unos 20 años quizás, aunque él haya estado antes, pero yo voy a hablar del tiempo en que tuve ya pláticas con don Marvin Ponce, también ex diputado por 2 periodos por el Partido Unificación Democrática, y ahora es asesor presidencial. Don Marvin Ponce, el país ha atravesado quizás crisis no antes vistas a partiendo de nuestra edad económica, social, político, acontecimientos que se consideraban ya erradicados, como fue el golpe de Estado. Pero también algo que no habíamos visto es que la gente migrara masivamente, o sea, que hicieran las caravanas. Y el otro problema que no logramos en estas 2 últimas décadas, pero más en la última, es alcanzar los crecimientos económicos. O sea, un análisis de la realidad nacional, así brevemente, y le agradecemos mucho estar acá en Cuarto Poder, don Marvin Ponce. Gracias, Carlos Paz y el compañero Ramón Ochoa. Ramón Ochoa. Sí. Lo venía escuchando en la radio, y disculpe que venga un poco tarde, pero estaba en una reunión y no pude salir a tiempo como había pactado con ustedes, pero Sí. Gracias. Bueno, mire, el país realmente está viviendo momentos en una globalización terrible, ¿va? Donde las guerras económicas entre China y Estados Unidos son fuertes, las potencias están peleando sobre su sobrevivencia. Usted puede ver que la llegada de Trump no es un hecho aislado, sino que es un hecho donde los dueños del mundo, dirigidos por la familia Rothschild, por el mundo judío, los dueños de los bancos centrales, los dueños de la economía del mundo, los que lideran el Fondo Monetario Internacional, las grandes multinacionales, ponen ya no un político como presidente, sino que ponen a un millonario como presidente de su élite, porque venía Estados Unidos de las guerras de Afganistán, de las guerras de Irak. Obama logró equilibrar un poco la economía, pero Obama también en su condición de negro, mucha gente de la ciudadanía de Estados Unidos, el mundo, la supremacía blanca no lo toleró mucho. Entonces apareció de la supremacía blanca el señor Trump. Y Trump ha llegado de una forma irreverente a castigar a los países, a retroceder todo lo que había avanzado con Cuba, a ponerle condiciones fuertes a Venezuela, a poner presidentes como Guaidó, presidentes de dedo, pues. Cosas que no se veían antes ni en los tiempos que el imperio era fuerte, pues. Entonces vemos realmente que la economía se está moviendo alrededor realmente de muchas cosas. Detrás de este coronavirus, no crea que solamente está una enfermedad. Aquí de repente van para que vienen las vacunas, vienen los tratamientos, las prevenciones y todo, y gastar plata de los países a nombre de una pandemia que puede ser hasta construida y creada por las grandes multinacionales de la salud o que hacen negocios con la salud, ¿verdad? Porque aquí realmente usted puede ver ahora que la economía de los pobres está bien complicada, porque hay que comprar medicamentos permanentes. Ya nadie se cura aquí. Nadie se cura de la diabetes, nadie se cura de la hipertensión, nadie se cura mucha gente del cáncer, nadie se cura ni siquiera de una gripe o enfermedades que llaman permanentes, pues pandemias permanentes. Ya todo el mundo solamente lo controlan, hay que comprar medicamentos toda la vida para poderse mantener. Esta cuestión de la tiroides, todas estas enfermedades son recurrentes. Los hospitales están llenos de eso. A eso se suman también los traumas que se dan por la movilidad urbana que se da en estas ciudades. La mototaxi se convirtió en un nuevo esquema de transporte, la motocicleta, ahora el muchacho entonces todos los días hay accidentes. En esas multinacionales han creado un mundo
Básicamente, donde China y Estados Unidos están liderando el mundo, la Unión Europea ha quedado casi complicada. Entonces el mundo está moviendo bajo otras escenas. América Latina, a pesar de todo, mantiene una macroeconomía buena en términos de cifras, pero la microeconomía está siendo golpeada y por eso se puede ver recurrentemente que están pasando peruanos, ecuatorianos, salvadoreños, hondureños que se van para Estados Unidos. Y lo otro también, que hay otro sector multinacional de grupos económicos que también está provocando crisis con la cuestión de la migración. Una cosa es la migración, donde el hondureño dice, me voy porque estoy fregado, me preparo, vendo algo y a la esposa le dice, me tengo que ir y me voy y agarro la Congolón y me voy para Guatemala. Y otra cosa son las migraciones inducidas por caravanas. Ese es un proyecto político que está siendo pagado también por George Soros, también un multimillonario también tirado a la cuestión progresista, que también le provoca crisis a las derechas mundiales que también están en juego, también otros intereses que se juegan ahí, ¿va? Entonces, estas migraciones no crea que son también, no son... Es una migración organizada, es una migración inducida, no provocada precisamente porque la gente se quiere ir. Ahora, si a usted le dicen el 5 sale una caravana, los esperamos en la terminal de buses del Rey, ahí la gente va a llegar ahí porque vamos en caravana, me van a dar comida, me van a buscar donde dormir y voy a de paz, y nadie me va a asaltar y voy a llegar hasta la frontera y con la posibilidad de que llevar niños. También hay otra cosa, hay otro gran drama en esto. En estas caravanas y también en la migración, mucha gente alquila niños. Alquila niños porque es más fácil pasar con un niño que sin un niño en la frontera de Estados Unidos, o que le den asilo, o que lo atienda un juez. Entonces mucha gente está alquilando niños y ahí los mandan con salvoconductos de regreso para Honduras, ya una vez que llega el adulto allá. Pero habría que ver si todos los niños que van, todos los niños regresan. Entonces, todo esto de las caravanas también es un proceso de guerras de poder económico de los mismos grupos de poder mundial, donde hay grupos que están financiando eso. También hay otro grupo de poder económico que han lanzado una idea ahora con esta onda del cambio climático, que hay que ir a comprar los bosques a todos los pobres del mundo. Y por eso aquí andan haciendo ofertas de que andan comprando grandes cantidades de bosques, que voy a comprar 1 millón de hectáreas de bosques. Andan un montón de gente con esa información, engañando inclusive a alguna gente, pidiéndole papeles, y eso hay que tener cuidado también con eso, porque no es tan fácil ese tipo de transacciones. Y hay un montón de gente que anda con eso, porque también sí es cierto, hay grupos económicos mundiales que están comprando los bosques del mundo, de la Amazonía, de Centroamérica, y Honduras es de los países que más bosques tiene en Centroamérica, a pesar de todos los incendios que vemos todos los días acá. Y el Corgojo. Si usted compara Guatemala, que es un país boscoso, con Honduras, nosotros tenemos más bosques, sí, pero Nicaragua está pelado, El Salvador está pelado, Costa Rica está pelado. Nosotros tenemos la masa boscosa de Honduras, es impresionante. Entonces quería también apuntalar esta cuestión, porque también hay una guerra también por el ambiente, que también es economía también, porque dicen, bueno, mientras yo compro bosques en Honduras, yo puedo contaminar el mundo con las transnacionales de fábricas allá en Europa, y yo el aire lo compenso con el aire que le compro a los hondureños allá, comprándole bosques. Entonces hay toda una dinámica mundial que hay que entender, que en esa dinámica los movemos los países pequeños. Para ir entrando en materia de Marvin, por cuestiones de tiempo, ya en temas nacionales, estamos en un tercer año del segundo gobierno con Orlando Hernández. Hay varios elementos que generan crispación, dudas de lo que se va a venir en Honduras en los próximos días. Estamos cerca también de un proceso electoral, se habla de nuevas extradiciones, se habla de una situación económica dura que viene para el país, y los números actuales nos indican una situación complicada, altos niveles de pobreza, bajo crecimiento económico, incluso hasta estancamiento económico mencionado por parte de las autoridades. ¿Qué se viene para el país en los próximos meses? Bueno, mire, hay que entender que una de las tendencias de la política y de la economía sigue siendo la comunicación. Sí. Y en la comunicación están dos tendencias, la tendencia, como tres tendencias. La tendencia de la comunicación pagada por los centros de poder, la tendencia del periodismo independiente y que tiene ciertos niveles de independencia para poder abordar temas, y la tendencia de la noticia falsa, que cada día está agarrando fuerza, la fake news. Los fake news, las redes sociales. Las redes, pero no solamente las redes, no, eso también pasa a los telenoticieros formales, porque el telenoticiero formal se está nutriendo hasta la noticia falsa. Correcto. Porque vende, la noticia falsa vende, ¿verdad? Y es que ya no hay investigación tampoco. No hay periodismo de investigación, y si lo hay cuesta caro, y también el problema también que la gente no le gusta ni leer ahora, ¿verdad? También la gente quiere leer solo titulares,
y leer chismes y leer, pero muy poca gente quiere leer profundidades de análisis más profundo, ¿va? Por eso es que aquí no tenemos una revista seria que investigue, que hable de la economía, porque también nos están llevando a eso, ¿va? A un mundo unipolar, un mundo diverso, un mundo que ya no se respeta a nadie. Aquí ya no respetan ni iglesias, ni jefes de iglesias, ni el cardenal, ni el cura, ni el pastor, ni el político es bueno, ni el economista, ni el periodista. La idea es que todos seamos malos, para que nadie le pueda reclamar moralmente. La idea es que todos seamos malos. Aquí ustedes se dicen, pero ahí andan periodistas circulando porque recibieron pisto, pero de periodistas los meten a todos en un saco. Ahí andan periodistas, pero los periodistas están lavando también con narcotráfico, también otros que están creando medios de comunicación. Aquí la idea es que a todo el mundo lo quieren meter en una cuestión. Entonces, los que más han sufrido en los últimos temas, que la más fueron los políticos, porque los políticos los exhibieron. Y no solamente nos han exhibido los políticos, yo me considero político. Yo ahora que voy a un banco me quedan viendo con mal hasta para abrir una cuenta. Y le hacen llenar un formulario que le dicen, no, políticamente expuesto, persona políticamente expuesto. Y hay un montón de políticos que les quitaron las cuentas, hay otros que no les abren cuentas. Y no solamente a políticos, también a las ONG no le están abriendo cuentas. Entonces, lo que quiero decirle es que estamos realmente en una cuestión de la comunicación que es clave para poder avanzar. Lo otro, en la economía, nosotros estamos, a pesar de todo, nosotros somos el país que más crecemos en Centroamérica. Y eso a algunos le bajamos el peso porque no, pero acá siempre hay pobreza, que está muriendo de hambre la gente, Es cierto, pero hay otros países más jodidos que nosotros. El crecimiento, mire, por ejemplo, Bukele puede hacer los shows que quiera, pero El Salvador está creciendo al 0%. Nosotros crecemos a 3.3%, 2.8%. ¿Y eso qué significa? Que por lo menos los estándares del manejo de la inflación, del dólar, del precio de la comida, por lo menos no se mantienen si usted sabe comprar. Pero también nos han creado también la cultura que ya no hay que ir a comprar a los mercados populares, hay que ir a comprar a los supermercados. Ahora, porque el supermercado usted compra por libre y escoge el tomate, escoge el repollo, mientras que el mercado le meten un tomate malo y otro bueno. Entonces, yo creo que también hay que ver también que la economía en la parte macro está buena. El problema es que, a pesar de que se aumentó el salario mínimo en el tiempo de Manuel Zelaya Rosales, no logró compensar todo el atraso de los salarios bajos que había en Honduras. Y lo otro también, que el 80% de las empresas no están pagando el salario mínimo, no lo pagan. Solamente está de nombre. Y también los supervisores de trabajo no están bien. Y en el plano político nos vamos a encontrar realmente, aquí no va a haber ninguna reforma electoral, yo lo venía escuchando a ustedes. Aquí va más de lo mismo. Que voto electrónico, que segunda vuelta, eso es mentira. Aquí ya vamos a ir con las mismas reglas del juego. Lo único que van a cambiar aquí son las alianzas que puedan haber políticamente, si es que las van a haber, ¿va? Pero de ahí lo demás, en las reglas del juego. Es que la interrogante, don Marvin, es el análisis que hace de la realidad nacional, política, económica, social del país, desde la gente que administra las instituciones de la República como asesor presidencial. En ese elemento ya tocó los escenarios de las reformas electorales y habla de las alianzas. Clamón tiene algunos elementos sobre el tema. De las alianzas políticas. Bueno, y es que ese es otro elemento que también nos pone en duda. ¿Qué va a pasar? Porque se habla de alianzas desde el lado de la oposición, pero no miramos que hay congruencia en el actuar de ellos. Cada quien tiene su rumbo distinto, su forma de pensar, y no existe cohesión. La fuerza del Partido Nacional se basa en la organización, en que tienen el control del Estado, y que si no hay alianza definitivamente no se puede derrotar al Partido Nacional. Es que mire, el esquema sigue siendo lo mismo que hace 20 años. Aquí habían dos partidos tradicionales, lo único que uno se partió en dos. Y eso no ha cambiado. El que quedó solo unido, ese está más fuerte que los otros dos pedazos que están desunidos, que es el Partido Liberal y el Partido Libre. Eso no ha cambiado. El voto independiente, que algunos tienen que... el voto independiente llega hasta el 30 y 40% antes de las elecciones, pero el día de las elecciones llega a ser como un 20%. Pero es un voto independiente que no es ciudadano, no es un voto ciudadano, es un voto también que vota por cualquiera, que se refugia en cualquiera. ¿Por qué crece Narrala? Narrala no crece porque es un gran político. Narrala crece porque lo conocía la gente, pero Narrala lo que significa es una forma de refugiar el descontento en los partidos tradicionales, refugiarse en alguien, en cualquier alguien, que en este caso es Narrala. Porque Narrala, si usted me dice ahorita, ¿cuál es la propuesta de gobierno de Narrala? ¿A dónde los quiere llevar Narrala en este país para avanzar? No conocemos un planteamiento hasta ahorita, después de 10 años que está en la política él. Yo nunca he escuchado un planteamiento. Narrala solo pasa criticando al statu quo.
Y quizás alguna gente por eso lo sigue respetando, porque dice las verdades, porque lo dice con furia, porque lo dice con fuerza, porque no deja de poner el dedo en la llaga. Ese discurso no lo ha cambiado. Pero hasta ahorita Narrala no nos ha dicho, yo llevaría este país por este rumbo, yo lo cambiaría. Entonces, al final estamos con el mismo status quo, la misma gente votando por los mismos, y lo más probable que no haya ni siquiera alianzas en esta elección. Yo no creo que el Libre va a tener posibilidad de aliarse con nadie, porque el Libre ya decidieron ellos que si no les dan la cabeza, no van a poder avanzar. Ahí pegado al Libre. Entonces todo el mundo quiere que el Libre sea el aliado, que le dé los votos, que le dé las estructuras, que le dé los liderazgos, pero otro quiere gobernar que no tiene esas estructuras, como el Partido Liberal, que no tiene ni un 30% de capacidad de movilización de su base para cuidar el voto, porque es cuidar el voto lo más caro. La defensa del voto. No ve posibilidades que el Partido Liberal se recupere con opciones de poder. Es que la cuestión es defender el voto. Usted puede, el Partido Liberal hasta ahorita no tiene una propuesta ni siquiera interna, ni siquiera tiene definidos sus candidatos internos. Para más Libre ya los tiene, fíjese. Libre ya tiene a Carlos Eduardo Reina, la nueva corriente, tiene a Wilfredo Méndez y tiene a doña Xiomara. Algunos dicen que Carlos Eduardo Reina lo mandó Mel para opacar a Will. ¿Qué cree usted de eso? Así dicen. Pues yo no creo que sea tan así, pero lo que sí es cierto es que el Partido Liberal Nacional, el Partido Libre ya entró en una dinámica de construir su vida partidaria. Entonces van a aparecer liderazgos disidentes a Mel, que anteriormente todo el mundo sabe que Mel es el líder indiscutible, pero la forma de tomar decisiones en Libre todavía no siguen siendo transparentes ni democráticas. ¿Cómo se elige un candidato? Ahí le consulto, ¿Libre es un partido revolucionario o es un partido burgués con su formación revolucionaria? No, es un partido, yo diría un partido de pequeños burgueses. No burgués en su amplitud, porque hay mucha gente del pueblo ahí, pero son trabajadores, son maestros que tienen su buen empleo, son catedráticos, son campesinos que tienen pedazos de tierra, y sectores populares que están ahí, que no los podemos desconocer, ¿va? Pero son más la tendencia Libre es la incidencia de la pequeña burguesía, con una visión progresista que quiere construir una forma de oposición diferente alrededor realmente de un partido, un tradicional partido, valga la redundancia, liberal, donde la derecha del Partido Liberal quedó en un lado y la gente más progresista que vino con él como una forma de rebeldía, a tal grado que ni han vuelto a su partido tradicional. Pueden volver algunos 20 y algunas acciones solamente políticas, pero ya que la masa de los partidos ya está dividida. Va a ser difícil que vuelvan a unir el Partido Liberal y el Partido Libre en una nueva, hasta una alianza política partidaria. Yo la veo bastante lejana todavía. Mire, Moncho me reclamó, pero le voy a cumplir a Ramón Ochoa. Bueno, ¿y por qué solo habla de Libre y no habla del Partido Nacional? Se une el Partido Nacional estando en el poder después de tantos años, las grietas se dan. Es cierto que ya se sentó Pepe Lobo con Juan Orlando Hernández, que ya están fumando la paz. No es cierto. Y Ricardo Álvarez, que el presidente fue fuerte, o sea, Juan Orlando fue fuerte y dijo, el que no está conmigo no puede estar en mi gobierno. El partido de gobierno tiende a ser más caliente la cuestión interna. Lo que pasa es que uno dice, no, que es que el Partido Nacional sabe ocultar sus cuestiones, que está más aliado, que tiene más maquinaria. No es cierto. El Partido Nacional está tan desgastado como cualquier partido después de 3 periodos de gobierno. No sería mentirle, yo que estoy en el gobierno, sería mentirle decirle que la gente está conforme como está gobernando, que está feliz la gente. Aquí no hay felicidad. Y no porque sea bueno o malo el gobierno, simplemente que ya se está desgastando la forma de gobernar el país, porque la gente está entrando en un proceso de hartazgo, ¿no? Entonces se refugian en el fuera Jova, que Jova es malo, pero aquí hay otros que quieren sacar también. Quieren sacar a la política tradicional, mañosa. Hay un sector de la gente que quiere eso, pero no lo puede hacer. Entonces, al final usted mira que los diputados aquí no andan con cosas. Se blindaron para que no los metieran presos. Metieron los decretos que nadie pensaba que muchos, ni usted creía que podían meter un decreto para que no lo llevaran al MAMU. Nadie creía que iban a sacar la MASI. No tienen capacidad de que los gringos aquí, porque todo el mundo está esperando que los gringos actúen. Claro. Hay que actuar los hondureños, hombre. Sí, los gringos, que los gringos lo van a llevar, que los gringos lo van a traer, que los gringos lo aquí. Hombre, en eso lo quedamos nosotros hablando es cantaleta de los gringos, y se quitaron la masa, se refugiaron, se pusieron inmunidad a los diputados y no pasó nada, aquí la gente no dijo nada. Tengo la convicción de que el jefe de Estado, Juan Orlando,
desafió a la oposición a rechazar continuar el convenio con la MAS. Así de sencillo. Sí, todo el Partido Nacional. Midió. El Partido Nacional. Si usted vio que el presidente del Congreso, la Corte dijo, no ocupamos la MAS. Después el Congreso metió un decreto que en contra de la MAS. Después el Ejecutivo dijo, no llevamos acuerdo. Porque también se quedan dos tendencias en la negociación. Que se mantenga igual el convenio y el otro que se cambie. Y nadie se movió de ahí. Estamos hablando... Se perdió la lucha o la batalla nada más contra la corrupción, contratar fiscales o vendrán fiscales a la medida. Eso va a ser, presos van a ir cayendo muchos. Lo que pasa es que no van a caer todos los que nosotros quisiéramos, porque la corrupción es un fenómeno terriblemente complejo y realmente uno ve realmente que aquí estamos pendientes de que caiga el ministro, que el gobernador. Si aquí hay jefes de compra que son millonarios, un administrador de un hospital que se ha robado un montón de dinero por 10 años manejando un hospital, porque tiene la capacidad de comprar el 30% de los medicamentos, los insumos de los hospitales de forma directa. Aquí hay una escoba que vale 150 lempiras en un lado y otro lugar vale 20 lempiras. Y de tanto que de esas compras públicas se van haciendo, se ha hecho un CAE, se ha hecho regulación, que el convenio COS, que el convenio acá, pero al final realmente la corrupción es terrible y es compleja. Ahí en el Congreso, para cada vez que hay que meter un proyecto, un contrato de energía, hay gente que va a pagar y a ofrecer pistos para que le den el contrato. Hay corruptores. Y hay diputados que su negocio es defender a esos corruptores ahí y hacer negocio con eso. Fíjese que yo me voy más allá con ese tema de la no aprobación de la MAS y lo voy a interrumpir por cuestiones de tiempo, don Marvin. Puede ser, como dice don Carlos, que está tanteando al pueblo si ya no tiene la capacidad o el deseo de salir a protestar en caso hipotético de una tercera reelección de él. Ok, ya no hay protestas por parte de la población, entonces tengo la vía libre para seguir aspirando. ¿Seguirá aspirando don Juan Orlando Hernández o buscará otras formas de continuar en el poder, viendo que si él tiene problemas con la justicia de Estados Unidos, la única forma de blindarse es continuar en el poder político de la nación? Dijo don Roberto Ramón Castillo, incluso del Partido Nacional del Movimiento Monarca, que él desea que continúe por lo menos 2 años más Juan Orlando Hernández para que se dé una asamblea constituyente en el país. Pero no, el presidente ya no va a seguir. El presidente ya está claro en ese sentido. Los niveles de confrontación y los niveles de... es que no nos equivoquemos. Los pueblos están resentidos. Los pueblos están con hartazgo. Los pueblos están cansados. Si lo que pasa es que las conducciones políticas son débiles, quien lo conduce los movimientos. Aquellos muchachos que pasaron con las antorchas, uno está en Alemania, la otra está en Estados Unidos y el otro anda buscando la diputación. La otra doctora Figueroa, que levantó el movimiento más fuerte de la historia de Honduras en cuanto a movilización de gente. Nunca se haya movido el país desde la época del 54 tanto como con la doctora Figueroa. Ahí apareció, allá fue Rajoy, se dejó el tema de la salud y la educación, se cayó el movimiento de la plataforma. Entonces, lo que le faltan es demasiado pueblo para tan malos dirigentes. Pero le vuelvo a... Entonces, los pueblos, las banderas no están arriadas, los pueblos están cansados. Le reitero, y como el tiempo se nos fue, ¿qué ha pasado, Marvin, con las organizaciones sociales como las sindicales, como las campesinas? Usted que estuvo mucho tiempo con el sector campesino, que han abandonado la lucha reivindicativa, que eran contrapoder para que el gobierno hiciera inversión social, el sector público. Ese modelo se terminó, ese modelo, el golpe se lo llevó. No tenemos movimiento popular, no tenemos movimiento social. Hay que reconstruir el movimiento social bajo otras aristas modernas y nuevos liderazgos y con liderazgos más inteligentes, más propositivos y más investigadores, porque aquí lo que falta es investigación. Fíjate que los partidos políticos tienen el presupuesto de la República y no plantean nada alrededor del presupuesto que tienen ahí, no saben ni estudian. El FOS es que da las clases aquí de cómo hacer incidencia en el presupuesto. ¿Y usted cree que un partido como el LIBRE no debe tener 2 economistas ahí analizando la política económica de este país? Entonces, los debates son los mismos. Los que vamos a los foros esos de la mañana somos los mismos. No hay cambia. Entonces, hay que recambiar el movimiento popular. El movimiento popular se terminó. Aquel modelo que teníamos de campesinos fuertes, de obreros, de los Daniel Durón, de los Carlos H. Reyes, todo está acabado. Está colapsado. Ahora todo el mundo lo que forma son plataformas así. Con plata pero sin forma. Plataformas, coaliciones y todo eso de cúpulas desgastadas que ya no representan a nadie. Entonces, aquí a la juventud le queda una gran tarea reconstruir un movimiento social de oposición cívico, no partidario, que permita realmente construir mecanismos de exigibilidad de mejorar este país. Nos vamos, don Marvin. Le lanzo la última pregunta breve para despedirnos. Que
Bueno, hay varias dudas sobre las extradiciones, hay unas que están retenidas. ¿Qué se viene en cuanto al tema de las extradiciones para los próximos días? El general en condición de retiro de la Policía Nacional, Ramírez del Cid, le entregó un paquete, una memoria, un disco duro a un periodista donde en los próximos días establecen que va a salir información reveladora de audios de personas grandes vinculadas con crímenes y otros actos. Bueno, si tocaron a Sauceda, como dicen algunos, ¿qué le espera a los Ramírez del Cid, a los Tigre Bonilla, a los Escoto Salinas, a los otros generales que también han sido mencionados recurrentemente, que los vinculan con la muerte de Landaverde y otras? Yo sé que el tiempo se terminó, pero realmente las extradiciones van a seguir, los gringos van a ir pidiendo gente. Aquí hay ya 3 extradiciones pedidas, una muchacha que la pide de Costa Rica, otro señor Sosa, que está preso allá en Ceiba, que también está pidiendo extradición, y el señor que se presentó, un subcomisionado de apellido Hernández, que ya se presentó, y hay como 3 todavía órdenes de captura de que no han capturado de extradición del año pasado, y algunos empresarios de alto rango están pagando lobby en Washington para que no los extraditen. Muchas gracias, don Marvin, por habernos acompañado en Cuarto Poder. Gracias, don Marvin, nos despedimos. Gracias a usted por estar pendiente de Cuarto Poder. Será esta mañana a las 4 de la tarde. La realidad de el poder, la realidad política, social y económica del país, cómo se observa o se analiza desde el poder. ¿Tenemos país o solo somos un pedazo de tierra? Buenas tardes. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.